y no menos interesante la siguiente ponencia. Gracias también por el esfuerzo de abreviar y ajustarnos en el programa. Viene con nosotros Candy Guadalupe Ruiz González, y he pedido a Alicia también que se quede con nosotros un momento más para que también mis compañeros a nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán puedan entregarle un presente. Candy nos va a presentar las colecciones fotográficas que están íntimamente relacionadas con esto, con los archivos digitales, las colecciones fotográficas de la Biblioteca Yucatanense, Gestión, Uso y Acceso. Para presentar a Candy me permitiré mencionar que es antropóloga social y promotora cultural. Ha trabajado en diversos proyectos de conservación. Aquí está, esto es para Alicia, ¿verdad? Para Alicia, a nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán y de la Coordinación de Bibliotecas. Brindémosle un gran aplauso, por favor. Y bueno, quisiera continuar con esta reseña acerca de Candy Guadalupe Ruiz González. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido becaria CONACYT 2002 y 2008. Su trabajo fotográfico ha sido incluido en diversas exposiciones y publicaciones, tanto nacionales como extranjeras. Curadora de diversas exposiciones, entre ellas la exposición fotográfica más reciente, El Mundo Maya, de Oberto Mahler. Desde luego en coordinación con el Museo Palacio Cantón del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también ha coordinado la selección de imágenes históricas y de artistas visuales en varios libros. Voy a mencionar Enequén, Leyenda, Historia y Cultura. Voy a mencionar Archivo Fotográfico del Diario del Sureste en 2009, así como también Historia Visual de Yucatán, publicada por el periódico Por Esto. Es coordinadora del Fondo Audiovisual de la Biblioteca Yucatanense de la Secretaría de Cultura y Artes, y desde luego es estudiante ahora de la maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Universidad de Oriente. Así que bienvenida, por favor, Candy. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Secretaría de la Cultura y las Artes, agradezco al maestro Arellano por habernos invitado a participar en esta 19ª reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán. Han pasado ya 2 años desde la primera vez que nos invitaron a participar en esta reunión. En aquel entonces, nuestro eje de reflexión lo constituyó el Archivo Fotográfico del Diario del Sureste, que en su momento formaba parte del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán. Hoy se ha convertido en la Biblioteca Yucatanense. Desde entonces, muchos días han pasado y desafíos nuevos en torno a la imagen se sumaron a nuestra labor cotidiana como centro de información. Asumimos con mucho entusiasmo el inicio de la digitalización de nuestras colecciones fotográficas, pero fue precisamente esta actividad la que nos colocó frente a frente ante el reto de dar acceso a la información de nuestras colecciones fotográficas. Tal vez lo inmediato hubiera sido pensar en realizar una base de datos para la recuperación, lo cual es un acierto. Sin embargo, es tan solo una cara de la luna. Y a sabiendas de la complejidad en el tema de la gestión, uso y acceso a nuestras colecciones, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo se aborda la fotografía desde las bibliotecas? En esta ocasión mi objetivo es presentarles las primeras aproximaciones en torno al tema. Esto como parte de la investigación cuya fase inicial me encuentro desarrollando en el programa de maestría en Bibliotecología e Información de la Universidad de Oriente, en coordinación con la Asociación Civil Bibliotecarios del Sureste. Y estoy segura que esto me deparará muchísimos hallazgos. Esta presentación la he dividido en 2 apartados. En el primero, les presento algunas reflexiones en torno a la fotografía como fuente de información. Se pone atención en los elementos que nos permiten ver una imagen y propongo considerar a las colecciones o archivos fotográficos como dispositivos culturales.
En el segundo apartado les presentaré las colecciones fotográficas resguardadas en el Fondo Audiovisual de la Biblioteca Yucatanense, siguiendo los planteamientos ya realizados, enfatizando el uso y el acceso mismo que nos han permitido la implementación de servicios bibliotecarios de referencia y de divulgación de acuerdo a una biblioteca especializada. Desde su aparición en el siglo XIX, la fotografía ha permitido a los científicos sociales pensar de formas diferentes la relación entre la imagen y cultura. Primero, se enfatizó su característica de objetividad al captar la realidad. Posteriormente, se dio una ruptura de tal principio a partir de las innovaciones tecnológicas en la captura de imagen. La veracidad es otro elemento que fue durante mucho tiempo uno de sus principales atributos. Sin embargo, el elemento de mayor impacto en la imagen fotográfica ha sido el tiempo, y sobre este se han construido otros discursos, por ejemplo, el patrimonialista. Sin duda, hemos escuchado la imagen fotográfica como parte de nuestro patrimonio cultural. La fotografía es una ventana al pasado. La fotografía histórica es patrimonio de nuestro Estado. Frases como esta se repiten en incansables ocasiones casi a diestra y siniestra. El riesgo de abordar la imagen fotográfica siguiendo el planteamiento de que fotografía más temporalidad es automáticamente igual a patrimonio cultural implicaría disponer casi de una varita mágica con la cual, a su toque, cada fotografía se transforma en un objeto casi sagrado. Esta relación considero que es la primera que debemos desarticular en sus principales componentes, a fin de abonar en las reflexiones en torno a la fotografía para comprenderla desde nuestros archivos y bibliotecas locales. Un primer paso sería reconocer, siguiendo a Michel Frisot, que la fotografía es una de las muchas posibilidades de imágenes que se han creado en nuestro devenir y que su modalidad de producción es lo que la constituye. La aparición de la fotografía implicó la ruptura de la fábrica de imágenes a la que la sociedad de mediados del siglo XIX estaba acostumbrada, tales como el grabado, la pintura o el dibujo. Pasar de una forma de visualidad a otra implicó el aporte de nuevos imaginarios, continuamente reelaborados que se desbordaron en emociones, juicios o creencias. Asimismo, es importante considerar la distinción entre la fotografía y una fotografía, tal como la plantea Frisot. En la fotografía se refiere a un sistema expansivo en transformación constante y que se presenta en formas icónicas diversas, y una fotografía como elemento representativo de tal sistema. Si la fotografía desde su aparición técnica como representación visual transformó y reorganizó las formas de percibir el mundo natural y social, y de igual manera la información que ésta no transmite, y si sus variaciones se encuentran ligadas a un desarrollo técnico, entonces cuando abordamos a la fotografía desde las bibliotecas, es importante partir de la relación entre imagen y cultura, y que el término fotografía se ha transformado y no debemos atribuirle un significado estático. Estas distinciones me han sido de mucha utilidad, sobre todo porque mi primer acercamiento a la fotografía ha sido desde su factura y su conservación. Posteriormente fue hacia la concepción como documento y la gestión de su información en tema de uso y acceso. Ambas experiencias me permiten entender la fotografía como un modo material de conocimiento. Al respecto, Edwards y Hart mencionan que las fotografías son tanto imágenes como objetos físicos y pueden ser aprendidas en su materialidad, la cual traduce lo abstracto y lo representacional como un objeto que existe en el espacio y en el tiempo. Por tanto, pensar la fotografía como un elemento que se entiende desde una cultura y vincularlo al proceso bibliotecológico nos permitirá establecer las bases para contextualizar nuestras prácticas, la consulta en nuestros acervos, construir herramientas que representen a la diversidad de usuarios y su acceso a la información. Avanzar en los procesos de organización, catalogación y acceso de las colecciones fotográficas es una demanda de nuestros usuarios, sobre todo investigadores sociales que en diversos programas utilizan a la imagen como su objeto de estudio. Por ejemplo, quienes participan en el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora señalan que ante una investigación sobre los usos de la fotografía, la principal limitante es el acceso a este tipo de documentos. Aluden que es fácil demostrar que la investigación con imágenes tiene grandes problemas porque
la catalogación de los acervos fotográficos no se ha emprendido como una tarea intelectual seria para el acceso al patrimonio y la generación de nuevo conocimiento social. Tomemos esto como un área de oportunidad y afrontemos una convergencia de disciplinas. Para emprender esta tarea y con base en lo señalado hasta el momento, podemos partir de dos propuestas. Primero, pensar en la fotografía como un objeto cultural en el que se insertan diversos significados y prácticas culturales. Y segundo, incluir en el análisis de su contenido aquello que es fotografiado, aquel que fotografía y para quién se hace. La manera de articular estos elementos proponen diversos modelos para leer las fotografías. Manera frecuente de llamar al proceso en el que se abordan los contenidos de una imagen. ¿Acaso no vale la pena impulsar un cambio de términos en lugar de leer, decir, ver una fotografía? Ver es una práctica social donde entran en juego procesos de interpretación sobre los objetos percibidos, cuyas figuras y formas adquieren significado. Y aquel que ve es un sujeto que suma su experiencia acumulada en el contexto social. En tanto sea posible provocar estos desplazamientos, debemos tener presente que tanto ver o leer una imagen se está conformado culturalmente. Al fin de armar una metodología de análisis de imágenes fotográficas, se puede echar mano de diversos aportes, desde la historia y su interpretación iconográfica, o en el campo de la comunicación, donde existen propuestas específicas que ubican a la imagen en un contexto más amplio de diferentes medios y soportes. Por ejemplo, Dondis, que señala sobre la sintaxis de la imagen y propone una alfabetización visual. Una revisión exhaustiva de todas estas propuestas quedaría poco fuera de tiempo asignado en este momento. Sin embargo, me interesa destacar una de ellas que nos parece importante para abordar el contenido de la imagen, la que señala el antropólogo Hernández Espejo, quien señala que existen dos estructuras para abordar una imagen fotográfica, una denotativa y otra connotativa. La primera estructura expresa lo que directamente se observa, la segunda sería el significado que conlleva la imagen, el cual se complementa con los textos circundantes, por ejemplo, el tema de un artículo que ilustraría en una publicación o su correspondiente pie de foto. Para Burke y Monroy Nars se debe tomar en cuenta la intención que provoca la captura de una imagen, asimismo el contexto, es decir, quiénes aparecen en la imagen, si fue una serie, quién la solicitó, si fueron comercializadas o fue una sesión totalmente privada, si se imprimieron o nunca pasaron de un negativo. En fin, tener en cuenta todo el contexto social y político de una imagen. Pero entre la intención y el contexto considero importante ubicar lo que Escorza y Rodríguez señala como recepción y circulación de la imagen fotográfica. En este sentido, para los que abordamos la fotografía con el objetivo de facilitar a los usuarios su acceso y uso, podemos considerar que la fotografía sería un modo material de conocimiento, al que podemos acceder desde una estructura denotativa y otra connotativa. Esto sería aquello que es fotografiado. Que también se debe considerar la intencionalidad de su creación, es decir, el que fotografía. Las formas de recepción y circulación, en este caso, para quien se fotografía. Reconociendo estas tres dimensiones, quien observaría una imagen podría acceder a la información contenida y no solamente porque le represente una imagen bonita que no sabe dónde ubicarla, o en el mejor de los casos, se guarda tan celosamente para que aguanten el transcurso de los días, aunque es justo reconocer que en este último afán, este es uno de los procesos con mayor trayectoria en algunas de nuestras instituciones públicas. Se hace evidente que no es suficiente con la enseñanza y aplicación de un capítulo en las reglas de catalogación, como señala Copen-Prueban. De hecho, para poder aplicarlas debemos promover una reflexión sobre qué es la fotografía, cuáles son sus principales dimensiones de interés, cómo se puede analizar su contenido. Y para decir, conforme a algunos usuarios, en realidad sería que no tomamos o no hemos tomado en serio la catalogación de acervos fotográficos como una tarea seria. Retomemos en este punto el planteamiento que nos hizo ya Michel Frisot sobre la fotografía, la cual es un sistema expansivo y en transformación constante.
y que se presenta en formas icónicas diversas. Y sumemos la propuesta de pensar una fotografía como un objeto cultural en el que se insertan diversos significados y prácticas culturales a fin de reconocer que en las fotografías que resguardamos nos permiten describir fragmentos de una memoria visual, pero inscritos en una narrativa más amplia, como la del imaginario sociocultural, en un tiempo y espacio determinado. Con base en lo anterior, es posible plantear a las colecciones fotográficas como dispositivos culturales desde los cuales se adquieren, negocian o rechazan significados y prácticas culturales que contribuyen a la construcción visual de la memoria. Funcionan a partir de la cualidad mnemotécnica de sus piezas, aquellas de factura previa a lo digital, en eso sí quiero enfatizar, y de la diferencia de categorías que se desplazan desde y hacia afuera de la esfera pública. Por ejemplo, pensemos en la categoría Cultura Maya, en el archivo fotográfico del Diario del Sureste. Para unos significaría inclusión, para otros exclusión, a pesar de que esta categoría circula constantemente en la esfera pública de nuestro Estado. Con esto no quiero decir que tal o cual imagen no encontremos elementos que se encuentran representados de lo maya, sino que pensemos en cómo se encuentran, ¿no? De espaldas como espectadores en una multitud tendiendo casi al anonimato. Pero entonces, ¿cómo aterrizaríamos todo esto que hemos señalado a la gestión de las colecciones fotográficas de la Biblioteca Yucatanense? Podemos pasar a la siguiente. Bueno, este es el nuevo escenario de lo que significa la Biblioteca Yucatanense. Encontramos, bueno, un nuevo edificio y nuevos servicios. En este escenario, las colecciones fotográficas encuentran un reconocimiento y pues al poner en marcha un fondo audiovisual pensado como parte de un sistema de gestión documental. De esta manera, las fotografías podrían ser integradas, representadas y puestas a disposición. En cuanto a la integración, las colecciones fotográficas del fondo audiovisual tienen un origen diverso. En algunos casos ha sido el resguardo, como es el archivo fotográfico del Diario del Sureste y la colección fotográfica Mena Brito. En otros casos ha sido la adquisición mediante compra, como el archivo fotográfico de Goyo Méndez, o la donación, que se reúne en este caso el acervo general fotográfico, o la transferencia, como la colección fotográfica Crescencio Carrillo y Ancona, que es la tercera a nivel de volumen y se fue incorporando en diversos momentos previos. En esta colección se encuentran las piezas valiosas que ya señalábamos, que son los álbumes del fotógrafo militar y expedicionario Teoberto Mahler. Para la conservación de estas colecciones se dispuso de un área específica, es lo que estamos viendo en este momento. También contamos con un área para realizar los procesos de estabilización y preservación fotográfica. Los elementos formales de las colecciones fotográficas se han representado a nivel descriptivo. Es justo en esta acción donde toma sentido lo que ya hemos señalado: ver una fotografía, encontrar sus contenidos, describirlos a nivel lingüístico, discriminar y seleccionar a nivel conceptual, conciliar todo esto conforme a la normalización esperada, migrar los resultados a un lenguaje informático. Todo esto se convierte pues entonces en una tarea que no se debe emprender sobre la nada. Hay una necesidad de conocer y reflexionar sobre nuestro objeto del deseo, la fotografía. Poder abordarla desde todos los ángulos posibles como documento, objeto y un producto cultural. Tanto la integración como la representación encuentran pues su cauce en la disposición de la información, es decir, al permitir la construcción de medios de acceso para los usuarios. Para el acceso a las colecciones fotográficas del fondo audiovisual, disponemos de servicios de consulta en sala y reprografía, parte nodal de este tipo de documentos. Contamos con un catálogo electrónico desde la Biblioteca Virtual de Yucatán, el cual nos permite al usuario mayor rapidez y realizar búsquedas con diversos criterios. En esta plataforma contamos con más de 14,000 fotografías ya digitalizadas, se han elaborado registros bajo las reglas de catalogación, aplicando un formato MARC.
En cuanto al uso, de estas colecciones fotográficas, debemos considerar que las bibliotecas se constituyen en este siglo XXI en centros promotores de libertades culturales y derechos universales de acceso a la información. En este sentido, el usuario se transforma constantemente y a categorías como el lector, estudiante o el investigador deben sumarse y replantearse otras. El acceso y el uso a la fotografía desde las bibliotecas pues tiene muchas intersecciones y disyuntivas. Por ejemplo, preservar y difundir o preservar o difundir. En cuanto al fondo audiovisual de la Biblioteca Yucatanense, se ha establecido como parte de su misión preservar las colecciones fotográficas que lo integren, brindar acceso libre y fomentar su uso. A la fecha, las estrategias implementadas para el fomento del uso de las colecciones fotográficas han sido exposiciones fotográficas itinerantes, 3 en propiedad del acervo tituladas Fotoperiodismo Yucateco, Plata y Tinta, y la última que ya mencionaban al inicio, bueno, El Mundo Maya de Teoberto Mahler. Y también hay otras 2 exposiciones realizadas en colaboración con proyectos municipales. Otra forma también ha sido la edición de la columna Historia Visual de Yucatán, que ofrece al público fotografías acompañadas de comentarios del maestro Roldán Peniche Barrera. Ya son 4 años ininterrumpidos en que se elabora esta columna y se ha puesto a disposición pues, por este medio más de 600 imágenes documentadas. Otra forma también ha sido la columna radiofónica que se puede escuchar a partir del programa En los Andamios de la Cultura, transmitidos vía internet por Radio Educación del Mayab de la Secretaría de Educación. También hemos tenido productos editoriales como el catálogo fotográfico y recientemente en colaboración con proyectos municipales el producto llamado Valladolid Imágenes del Ayer. Este proyecto ha tenido un resultado extensivo, ya que se creó la fanpage que vemos ahí, que se llama Archivo Fotográfico de Valladolid. Esto bajo la iniciativa y seguimiento del promotor cultural Leonel Escalante, como una parte extensiva del primer proyecto editorial. A manera de síntesis y para finalizar, quiero puntualizar que la gestión documental de las colecciones fotográficas no solo debe pensarse para conformar o generar espacios en donde se resguarde la memoria. Se trata de lograr, mediante el uso y el acceso, el reconocimiento de la diversidad de significados y prácticas culturales. En ello tienen mucho que aportar diversas disciplinas en una suerte de convergencia. La bibliotecología, desde su interrelación entre el documento, la biblioteca y el usuario, y la antropología, desde la subjetividad que se crea en los procesos culturales contemporáneos. Así como Marvin Harris señala que existe lo bueno para comer, debemos atrevernos a reflexionar sobre todo lo que implica la fotografía y que ésta sea considerada buena para ver. Muchas gracias. Gracias por ese nutrido aplauso. A nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, quisiera entregar este presente a Candy. Y también